casi terminar con el libro de Gálatas. Gálatas 6, del 11 al 18. Legalmente esta sería la última predicación de Gálatas, pero quiero terminar con otro resumen. Este domingo no, el otro más arriba, conectando ya la enseñanza de Pablo con la enseñanza sobre el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque ya Pablo sentó la base aquí en Gálatas de qué es lo que es ser realmente un creyente y qué es lo que es realmente tener el Espíritu Santo. Y desgraciadamente esto se ha confundido, se ha malinterpretado por no usar las Escrituras. Hace un tiempo atrás había un retiro, una reunión de pastores y líderes, y rentaron un bus, un ómnibus, para mover las personas, y el ómnibus no era de la iglesia, eran unas personas no creyentes, y viajaron varias horas hasta el lugar, y cuando cuando llegaron al lugar de destino a la reunión, el que había rentado el bus habló con el chofer, y el chofer le dijo: ¿esa persona que viene en el bus son cristianos? Dice: sí. Dice: oiga, mire que yo he hecho viajes y nunca escuché a nadie gloriarse tanto del pasado como estas personas. Dice: todo el viaje lo que hacían eran hablar de lo que era antes, de su fiesta, de su pecado, no usa la palabra pecado, ¿no? Sino él esperaba que si eran pastores y líderes, pasase el viaje escuchando otro tipo de cosas. Y todo lo que las personas hablaban eran de su vida antes de Cristo, pero jactándose de lo que era antes de Cristo. Por eso el tema que traigo hoy para ustedes es: ¿de qué te glorías tú? ¿De qué te glorías tú, iglesia? Gloriarse es poner la confianza en algo. De lo que tú te glorías, y que en un lugar dice jactarse. ¿De qué uno se jacta? De lo que uno se siente orgulloso. O sea, uno se gloria de lo que uno considera que uno es bueno en eso. Y de lo que más uno habla. Vamos a leer Gálatas 6, del 11 al 18. Si pueden poner de pie, por favor. Dice la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Señor, aquí estamos. Tú nos has mantenido por varias semanas, Señor, en estas palabras tuyas, a través del estimado, querido, amado pastor, apóstol Pablo. Ya al final te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a sellar esto, Señor, y haber entendido y salir, Señor, con la convicción de que solamente en Jesús y únicamente en Jesús tenemos seguridad, salvación y vida eterna. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a hurgar en nuestros corazones y ver todavía lo que tenemos cada uno de nosotros, aún todavía que nos gloriamos, Señor. Ayúdanos a detectarlo hoy y que tú, Señor, nos ayudes a quitarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver que el apóstol Pablo ya está sellando esta carta. Está terminando una carta bien fuerte, como hemos estado, lo que han estado siempre aquí. Visto como Pablo habló fuerte y en una parte dice que él tuvo que agarrar al apóstol Pedro, al gran Pedro. ¿Y qué hizo? Lo tuvo que enfrentar cara a cara y en público, porque estaba enseñando cosas falsas. Y yo veía como hoy en día falsos predicadores, o muchos predicadores, erróneamente, le enseñan a las iglesias que tú no puedes cuestionar a un predicador. No te metas con el ungido de Jehová porque está mal. No. Pablo nos enseña que sí, tenemos que evaluar todo y detectar si hay un falso maestro, ¿verdad? Y enfrentarlo. No andar criticando ni andar murmurando, sino enfrentarlo bíblicamente con alguien que está enseñando lo incorrecto. Y Pablo nos da muchos más consejos, pero aquí está sellando esta carta y vemos el versículo 14. En el versículo 14 dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme. Esto es uno de los grandes versículos que hay en la Biblia, mis hermanos. La Biblia toda es grande, toda palabra, acá hasta las comas son grandes y los puntos, porque una coma significa mucho. Por este es uno de los grandes, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Este es uno de los momentos en la Biblia donde realmente se explica el significado de la cruz de Jesucristo. La importancia de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo, terminando, dice en el 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quiere decir que Pablo, esta carta de Gálatas, él la escribió de su propia mano. El resto de las cartas, él usaba a alguien para que escribiera. Tradicionalmente, por evidencias que hay de la época, se supone que Pablo tenía un problema visual. Algo en la vista, que no podía escribir bien. Y él usaba personas para que escribiera. Él dictaba y alguien le escribía. Quizás han visto la película que hay en Netflix del apóstol Pablo. ¿La pueden ver? Pero en esta carta dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo se está cerciorando de que la gente de Galacia supieran que esta carta de Gálatas había sido escrita directamente ¿de quién? De él. Que no había ningún falso escritor, como surgían en la época. Alguien escribía y decía que era el nombre de un apóstol. Pablo se está cerciorando de que la gente se supieran que esto había sido escrito, había venido directamente de su mano, a pesar de que él tenía problemas visuales. Parece que él, cuando escribió, y según como leí, él escribió con letras grandes, como si fuera un pergamino, un cartel. Gálatas la escribió con letras grandes para que vieran. Parece que su problema visual.
Porque él quería asegurarse de que todo el mundo supiera que lo más importante que tenemos nosotros es entender la cruz de Cristo. Él se tomó el trabajo de escribir esta carta de su propio puño, de su propia letra, debido a la importancia que tiene Gálatas. Todas son importantes, pero aquí él deja sentado lo que es la gracia de Dios, de la función de la ley y la función del Espíritu, de cómo realmente es la salvación. Y hoy quiero que entendamos tres cosas. Que entendamos lo que significa la cruz de Cristo. Que entendamos, que sepamos si realmente usted pueda discernir, si realmente usted ha entendido el significado. No solamente que sepa el significado, sino que usted cerciore, se verifique a sí mismo si usted está entendiendo lo que es la cruz de Cristo. Porque a veces no lo entendemos. Pensamos que lo entendemos y no lo entendemos. Y luego quiero terminar con ver el poder de la cruz de Cristo para cambiar tu vida. Pablo nos dice que la cosa principal que tienen que entender es la cruz de Cristo. Dice el 14, pero lejos esté de mí gloriarme. Pero lejos esté de mí gloriarme. Dice el ser lejos. En el griego dice que es un sevolto. Que es una palabra en griego que es el lejos que se usa en la Reina Valera, no abarca completamente el significado de esta palabra. Y hay una versión actual que se llama la Biblia de las Américas, que sí usa de una forma más apropiada al significado correcto del griego, porque representa mucho más. Dice que es, pero jamás acontezca que yo me gloríe. O sea, no es que lejos, es que jamás, es que nunca en la vida él va a gloriarse de algo que no sea de Cristo. Es una imposibilidad, algo que nunca va a suceder. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Jamás suceda en tu vida que te gloríes en algo más que en la cruz de Cristo. Pablo nos dice que bajo ninguna circunstancia pasaría eso. Y dice al final de esta carta que es solo una cosa es necesario en tu vida. ¿Qué es lo que es? Gloriarse de Cristo y de Cristo crucificado. Gloriarse de Cristo y de Cristo crucificado. Dice 1 Corintios 2, del 1 al 2. Palabra del apóstol Pablo también. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjense, Pablo está diciendo que no fue con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues es puramente humano. Dice Pablo, pues me propuse no saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, lo único que Pablo perseguía, insistía y quería mostrar a la gente y dar a conocer a la gente era Cristo y Cristo crucificado. Porque eso es lo único que tú necesitas para ser salvo. Conocer a Cristo y Cristo crucificado. Vamos a ver que para muchas personas en este país donde vivimos nosotros, en Estados Unidos, y también en general, en el mundo, en general, lo importante dicen que no es en que tú crees. Cuando salimos del ambiente nuestro aquí, ¿qué dice la persona? Lo importante no es en que tú crees, sino cómo tú vives. ¿No le han dicho eso? Lo importante es cómo tú vives. Eso es lo que importa en la vida. Eso es lo que a Dios le importa. Ni siquiera se han leído la Biblia y hasta te quieren convencer. ¿Nunca se han sentido usted tambaleando cuando le dicen eso? Que tambalecen. ¿Es la verdad que dicen eso? ¿Que es así? Dice, lo importante es hacer el bien.
Inclusive muchas iglesias se confunden con eso. Lo importante es hacer el bien, amar a tus vecinos, ser pacificador. No es que tú crees, no importa lo que tú creas. Si tú haces el bien, eres pacificador, amas a tu vecino, eso es lo que importa. Pero Pablo, en esta carta, nos está diciendo todo lo opuesto. Y aquí lo que voy a decir ahora, quizás ustedes hoy entren en contradicción y se pregunten, pastor, ¿cómo es posible esto? Pero esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí hoy. Pablo nos está diciendo, lo que realmente importa no son las enseñanzas de Jesús. Digo, se volvió loco el pastor, ¿verdad? Lo que realmente importa no son las enseñanzas de Cristo. No es lo que Jesús nos enseñó que debemos hacer. Eso no es lo más importante. Lo que Jesús enseñó, ni lo que Jesús nos dijo que debemos hacer. Lo que realmente importa, ¿saben qué es lo que realmente importa en tu vida? Lo que realmente importa es lo que Jesús vino a hacer. Tú puedes practicar y vivir todas las enseñanzas de Jesús. Pero si tú no crees y no vives lo que Jesús vino a hacer, no eres salvo. No eres salvo. Lo que realmente importa fue lo que Él vino a hacer y lo que Él hizo. Porque si lo vino a hacer y no lo completó, de nada sirve. Sino que su obra fue completada. Veamos un ejemplo que evidencia, dos ejemplos que evidencian que realmente lo que importa es Cristo y Cristo crucificado. Es lo que Jesús vino e hizo. Dice Mateo 16, del 13 al 20. Dice, ¿quién dicen los hombres? Jesús hablándole a los discípulos. Dice, Mateo 16, del 13 al 20. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro estaba claro de quién era Jesús. El Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente. Él tenía conocimiento sobre eso. ¿Y Jesús qué hizo? Lo felicitó. Felicidades, Pedro. Bien has dicho, pues te lo reveló mi Padre. No fue carne ni sangre. Pero continúa la plática de Jesús con ellos. Y dice, del 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús ya no solamente dijo que era el Hijo de Dios, Jesús le está diciendo aquí, le está declarando lo que Él vino a hacer. ¿Qué lo que era? Que iba a ser agarrado, golpeado, asesinado y resucitar. Jesús le está declarando lo que Él vino a hacer. ¿Y qué pasa con Pedro? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, que lo sacó del grupo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es a llevar la contraria, a pelearle, ¿no? Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba claro que él era el Hijo de Dios, pero cuando Jesús le dijo que él tenía que morir, ¿qué dice Pedro? No, Señor, que ninguna, lo sacó aparte para que no vayas, amor, que no te pase eso. Pedro no estaba consciente de lo que Jesús vino a hacer. Y cuando Pedro dice eso, que él no quería que Jesús fuera a la cruz y muriera, mire lo que pasa. Pero él, Jesús, ¿no? Volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Pedro no estaba claro de que la principal de Jesús era lo que él vino a hacer, no lo que él estaba enseñando. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba muy bien con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas que Jesús le daba, pero estaba muy contento, como todo ser humano natural. Jesús le enseñó cómo vivir, cómo orar, cómo lidiar con los problemas, cómo perdonar, cómo amarse unos a otros, cómo hacer el bien. Pedro estaba muy contento con eso, igual que el resto de los discípulos. Pero tan pronto como Jesús le dijo lo que él había venido a hacer, que era morir, Señor, Pedro empezó a tener problemas con eso. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque si tú no quieres que yo vaya a morir, si tú no has entendido y no crees en la obra mía en la cruz, dice, porque tú estás del lado de Satanás, si tú no entiendes que la principal cosa que vino a hacer fue morir. Por eso lo más importante es la obra de Cristo en la cruz. Todo lo otro es secundario. Todo lo otro se sujeta a lo que él vino a hacer. ¿Qué pasa cuando alguien escribe una biografía? El libro, ¿verdad? Abarca toda la vida de la persona. Vamos a ver que en el Evangelio según San Juan, del capítulo, tiene 21 capítulos. ¿Sabes, no? Tiene 21. Pero del 1 al 11, del capítulo 1 al versículo 11, abarca los 33 años de Jesús. O sea, la mitad es sobre la vida entera de Jesús. Y del 22 y del 12 al 21, ¿sabe qué abarca? La última semana de Jesús. ¿Cómo se entiende eso? La mitad sobre los 33 años y la última mitad completa es solamente sobre la última semana de Jesús. Incluso Juan no nos dice nada del nacimiento de Jesús. Juan no nos habla del nacimiento de Jesús. Sin embargo, se pasa la mitad de la Biblia hablando de su última semana, sobre su muerte. ¿Por qué? Juan invierte 50% del Evangelio solamente en hablar sobre la última semana de Jesús. Igualmente Mateo, Marcos y Lucas hacen parecido. ¿Por qué? Porque todo es sobre la gloria de la cruz. Todo en la Biblia lo importante es la gloria de la cruz. Por eso que todo, el mayor tiempo que agarran es para hablar de la última semana de Jesús. Todo es sobre eso. No es sobre el sermón del monte. No es sobre los 10 mandamientos. Lo importante es lo que crees sobre la cruz. Eso es el todo de todo. Dice Juan 20. Juan 20, el versículo 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el propósito de todo esto es que usted crea en la obra de Cristo en la cruz y creyendo tengamos vida en el nombre de Jesús. Eso es lo principal, el todo del todo. Y Pablo nos está diciendo aquí, si entendiste la cruz, lo tienes todo. Hay gloria en entender la obra de Cristo en la cruz. En todas las culturas, las personas dicen, no importa lo que diga la Biblia, ni lo que Jesús hizo. No importa dónde ni cómo murió. No importa lo que creas sobre las distintas doctrinas. Lo que importa es que seas buena persona. Cómo vives. Vivir una vida sana. Amar a tus vecinos.
Eso es lo que dice la humanidad secular. Las iglesias evangélicas, toda la iglesia evangélica celebramos ¿qué cosa? La cena del Señor. Es un mandamiento, es una orden. La cena del Señor. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Recordar la muerte, ¿verdad? Porque eso es lo importante, la muerte de Jesús. Porque Jesús quiere que recordemos ese momento, su muerte y resurrección. Porque es el todo del todo, es lo principal en nuestras vidas. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que las personas necesitan es el poder que cambie y los haga una nueva criatura. Todos necesitamos ese poder que nos cambie y nos haga una nueva criatura, para que Cristo se convierta en la única razón de nuestra gloria, de lo que nos gloriemos. Para los cristianos, lo más importante, ¿saben qué es lo que es? Para los no cristianos, ¿saben qué es lo más importante para los no cristianos? Entender la cruz. Para toda persona que no es cristiana, lo único que necesita es entender la cruz. ¿Y saben qué es lo más importante para los cristianos? Para los no cristianos, entender la cruz. Y para los cristianos, ¿saben qué es lo más importante? Pues entender la cruz también. Para todos, no importa si eres o no eres cristiano, para todos lo más importante es entender la cruz. Por una persona que aún no haya entendido la cruz, no es salva. No es salva. Ahora, ¿cómo tú sabes si realmente has entendido la cruz? Porque todos que estamos aquí, la visita, imagino que son creyentes, ¿no? Son cristianos. Pero ahora, ¿has tú entendido la obra de la cruz? ¿Te has preguntado si la has entendido? Ese es mi propósito ahora. Que tú sepas si realmente has entendido la obra de la cruz. Dice Gálatas 12:13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea, todo el mundo que quiere agradarse en la carne ¿qué es lo que es? El anterior ser. Nos obligan ¿a qué? A que nos circuncidemos. Porque piensa que con la circuncisión se gana la salvación. Y creo que la circuncisión, la ley. Es toda persona que dice que tú para ser salvo no puedes tener pecado. Entonces toda persona que dice que si tú tienes pecado, tú aún pecas, tú pierdes la salvación. ¿En qué estás viviendo? Para la carne. Es vivir para la carne. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, toda persona que quiere ser salvo a través de la ley, lo que está queriendo vivir a través de ¿qué? De la carne. Y la carne es enemistad contra Dios. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Esos falsos maestros que estaban obligando a los cristianos en Gálatas a circuncidarse, dice Pablo, eso que ustedes enseñan que se circunciden, ellos mismos no guardan la ley. Eso mismo que ustedes les enseñan, que si tú para ser salvo tienes que ser perfecto, eso que enseñan eso mismo, ellos mismos que son imperfectos, ellos mismos no dejan de pecar. Porque es imposible para un ser humano en un mundo caído no fallarle a Dios. Amén, todos fallamos. Entonces ese mismo que te enseña a ti, si tú pecas, tú pides la salvación, él vive pecando todos los días, porque aún está en este mundo. Amén. Quizás no seas esclavo del pecado, pues el esclavo del pecado es que se mantiene esclavizado constantemente en el pecado, pero fallamos todos los días. Amén. Yo siempre digo que hasta bañándonos, tranquilo en la ducha, estamos fallándole a Dios. Pastor, ¿cómo? Bañándote y hasta durmiendo, sin pensar en nada. Dice la Biblia, si tienes que comer y que vestir, dale gracias a Dios. Amén. Y de nosotros, ¿quién tiene solamente que comer y que vestir? Si miramos al closet, ¿cómo estamos?
Ya no sabemos qué ponernos, ¿verdad? No porque no tengamos, no porque tenemos demasiado. ¿Verdad? Sin embargo, hay personas que necesitan. Entonces, ¿quién puede decir, yo no he pecado? Yo no fallo. Es lo que dice Pablo. Aquí, fíjense, es lo mismo que está diciendo Pablo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Amén. Ni aun esos mismos que nos están enseñando que si tú fallas, pierdes la salvación, ni ese mismo deja de fallar. Porque todos fallamos delante de Dios. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Quiero que gloriarse en su propia carne, en apariencia externa y no en el corazón. Pablo les dice a los Gálatas, para que ustedes entiendan, si se vayan examinando, si han entendido la obra de la cruz. Pablo les dice a los Gálatas que hay un orden en el Evangelio. Primero, se cree en el Señor Jesucristo. Primera condición, creer en Cristo. Segundo, ¿qué sucede? Después que tú crees en Cristo, eres salvo. Y después que eres salvo, vas a obedecer la ley como un resultado de haber creído. Primero crees, creyendo eres salvo. Y siendo salvo, tú vas a comenzar a obedecer la ley. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, ¿qué enseñan los falsos maestros? Dicen, creer en Cristo. Primero, creer. Segundo, obedecer la ley. Tercero, eres salvo. ¿Ven la diferencia? Pablo nos dice, crees, eres salvo, obedece la ley. Como resultado de creer, obedece la ley. Tú amas obedecer la ley. El falso maestro te dice, cree en el Señor Jesucristo, obedece la ley, y luego ¿quieres? Salvo. O sea, para ser salvo, ¿qué tiene que tener? Dos condiciones. Cuando Pablo está diciendo que la cruz es la única condición, entender y creer en la obra de Cristo en la cruz es la única condición suficiente para ser salvo. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para que nosotros seamos salvos. Y obedecer la ley es un resultado de ser salvo. Pablo nos enseña que apenas crees, ya eres aceptado, eres bienvenido por Dios y luego obedeces. Los falsos maestros dicen, no, Pablo. Los falsos maestros dicen, nosotros sí amamos la ley, pero Pablo no ama la ley. Esa es la acusación que le hacen a Pablo y que nos hacen a nosotros también hoy. Ustedes no aman la ley, porque ustedes dicen que para ser salvos no hay que obedecer la ley. ¿Qué es eso? Una falsa enseñanza. Pablo le dice más fuerte, dice, ustedes, falsos maestros, ustedes están enseñando que hay que circuncidarse, dice el 16, Gálatas 6:12, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, lo que realmente había en el corazón de esos falsos maestros era que si tú decías, yo creo en la cruz de Cristo, ¿qué te venía? Persecución. O sea, lo que temían los falsos maestros era que a la persecución que iban a tener por decir, yo creo que la cruz de Cristo es suficiente para ser salvo. Porque eso iba en contra de las creencias de los judíos. Eso era lo que los judíos perseguían. A lo que realmente le temes es a las persecuciones a causa de la cruz. Porque esos falsos maestros en verdad no guardan la ley. Porque ya vimos anteriormente lo que decía Pablo, que nadie puede cumplir la ley. Porque maldito es el que quiere vivir por el cumplimiento de la ley. Maldito es el que quiere vivir por el cumplimiento de la ley. Lo que quieren es gloriarse en lo externo, en lo que se puede aparentar. El falso maestro se gloria en las apariencias, en lo externo, porque lo interior realmente lo tienen podrido. Son como sepulcros blanqueados. Pablo les habla que la única manera de probar la gracia y la dulzura de Dios
es a través de la cruz de Cristo. Pero ¿saben qué? La cruz de Cristo es ofensiva. La cruz de Cristo es ofensiva. Y ellos le tenían miedo a esto. ¿Cómo sabes si realmente has entendido la cruz de Cristo? Eres salvo si has entendido y has creído la obra de Cristo en la cruz. La cruz es ofensiva. La cruz es el mayor, fíjense en esto, la cruz es el mayor monumento a nuestra impotencia y debilidad. La cruz es el mayor monumento a nuestra impotencia y debilidad. No hay otra manera de salvarse que no sea a través de Cristo. Dice, y así creo que ayer estuvimos hablando sobre eso. No hay otra manera de salvarse si no es a través de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación. Apúntenme, mis hermanos, Hechos 4, 12, porque ya varias veces me han preguntado esto. ¿Qué pasa con los que creen en otra cosa? Hechos 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pónganlo en su Biblia, primera página. Ponga ahí Hechos 4:12 para que no se lo olvide. Por eso, si usted evangeliza, constantemente lo va a usar. Si usted habla de Cristo con familiares y amigos que no son cristianos, ellos le van a decir esto: yo no necesito creer en Jesucristo, yo lo que necesito es otra cosa. Y usted tiene que sacar palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y usted tiene, porque en el momento ese oportuno, a usted se le olvida en qué parte de la Biblia está. Hoy le resulta claro, evidente, pero cuando llegue el momento oportuno, usted no se acuerda. ¿Y qué yo hacía? Yo todo lo apuntaba en mi Biblia chiquitica que tenía, a solita. Y cuando llegaba ese momento, yo buscaba. No, apúntelo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Mahoma, Buda y toda esa gente, ninguno se llama Jesucristo. Por tanto, en ninguno de ellos hay salvación. La cruz es en contra de todo esquema de salvación, todo esquema de orgullo. Porque es la cruz la que te salva, no lo que hay en ti. Los liberales, las personas que no creen en Jesucristo, los liberales te dicen, me estás diciendo que soy tan débil que la única manera de ser salvo es creyendo en la obra de Cristo en la cruz. ¿Se entiende? Dice que porque dice el liberal, yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo he hecho esto y he hecho lo otro. Tanta capacidad que hay en mí. ¿Dónde está mi orgullo, mi capacidad, mi fortaleza? ¿Cómo yo voy a necesitar una cruz para ser salvo? O sea, la cruz es ofensiva para todas estas personas que son liberales. Es por eso que estos falsos maestros no quieren creer que la cruz es suficiente para salvarte. Le preguntas a alguien, ¿eres cristiano? Y te dicen, mayormente, sí, bueno, lo estoy intentando, me estoy esforzando, ¿verdad? Estoy tratando de ser cristiano. No. Ahí te das cuenta que no ha entendido lo que es ser cristiano. No lo ha entendido lo que es ser cristiano. No ser cristiano intentándolo ni esforzándose por lograrlo. El cristianismo no es una cuestión de esfuerzo ni de intento. Eso no es el cristianismo. Si estás diciendo eso y piensas eso todavía, aún no has entendido a Cristo y la obra de Él en la cruz. Solo se es cristiano a través de Jesús, que murió por ti. Dice Gálatas 15:16. Ya con esto estoy terminando. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, ni cumplir la ley, ni no cumplirla vale nada. Ni que te circuncides, ni que no te circuncides. Nada de eso es válido para Dios. Nada de eso vale nada. Y lo que está diciendo aquí, ni la circuncisión vale nada,
ni la circuncisión vale nada, sino una nueva creación. Que seas una nueva criatura es lo que realmente vale Amén, así es. para Dios. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Todo el que piense que no vale nada la circuncisión ni la circuncisión, esos son una nueva criatura, que han creído solamente en la obra de Cristo en la cruz. Y dice Pablo en el 14b, porque en el mundo me he crucificado a mí. Porque el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. No dice que la cruz ha matado al mundo, fíjense. Pablo no está diciendo que la cruz de Cristo mató al mundo. Y esto aquí quiero que me detengan para que piensen ustedes mismos. Lo que dice es que el mundo está muerto para él. Lo que Pablo está diciendo, si tú realmente has entendido la obra de Cristo en la cruz, si tú realmente has entendido la belleza de la cruz de Cristo, el mundo debe estar muerto para ti. Aleluya. Si aún el mundo esté tan atractivo más que la cruz, es porque aún no has entendido la obra de Cristo en la cruz y aún no has conocido a Jesús. Que el mundo no puede clamar nada de nosotros. Pablo está diciendo que el mundo no puede clamar nada de ti. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, ¿estás preocupado? ¿Estás asustado ahora mismo por algo? ¿Ahora mismo tienes algo que te asusta? ¿Estás preocupado? ¿Estás aislado? ¿Te sientes deprimido? ¿Estás disgustado? Ya el mundo, si estás en Cristo, ya el mundo no te puede controlar esas emociones. Si entendiste la cruz de Cristo y eres salvo, el mundo no puede controlar estas emociones. Si el mundo provoca estas cosas en ti, es porque te estás gloriando de algo más que la cruz de Cristo. Te estás gloriando en algo más que la cruz de Cristo. Gloriarse es el centro de tu personalidad. Tú te glorías en lo que está en el centro de tu vida. Tú te glorías en eso. Dijo Martín Lutero, cuando eres atacado, cuando fallas, ¿cómo tú reaccionas? Cuando alguien te ataca o tú fallas, ¿cómo tú reaccionas? Y no solamente que te ataque con algo falso o con algo verdadero. ¿Cómo tú reaccionas cuando recibes algún ataque, sea falso o sea verdadero? ¿Cómo reaccionas? ¿Te defiendes? ¿Protestas? ¿Cómo te defiendes a ti mismo? ¿Estás pensando? ¿Cómo reaccionas cuando eres atacado? Cuando te hieren. Que tú sabes que realmente no es así. ¿Verdad? Si tú solo te glorías en la cruz, el mundo no tiene poder sobre ti. No, porque yo realmente no era así. Yo no soy así. ¿Qué estás haciendo? Te estás defendiendo. Te estás gloriando de lo que tú dices que tú eres. No te estás gloriando de Cristo y de su cruz. Si el mundo aún controla parte de ti, debe preguntarte, ¿de qué me glorío aparte de Cristo y la cruz? ¿Qué estoy buscando para salvarme? ¿Qué estoy buscando para salvarme? Si solo me glorío en la cruz, soy libre. Si tú solamente te glorías en la cruz, eres libre y tienes una vida abundante. Nada ni nadie te puede hacer caer. No importa cómo vengan los ataques, no importa lo que llegue a tu vida. Nada ni nadie te va a hacer caer. ¿Quién te arrebatará del amor de Dios? Nada ni nadie. ¿Cómo hacer esto? Intelectualmente, gloríate en la cruz de Cristo. Trata de entender realmente la cruz de Cristo, el significado de la cruz de Cristo, mi hermano. Detengámonos a entender la cruz de Cristo. La cruz es una propiciación. La cruz de Cristo fue una propiciación
que Dios permitió en la historia de la humanidad hace 2000 años. Dice Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cruz de Cristo fue la sangre que Dios usó de Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. La cruz de Cristo te produce una nueva naturaleza espiritual. La cruz produce una nueva naturaleza en tu vida. Eres una nueva criatura en Cristo en relación con Dios. Y es esa nueva naturaleza la que te va a mostrar todo lo que aún te glorías, que no es Cristo y su cruz. Esa nueva naturaleza debe demostrarte a ti cada día de que tú te glorías. Y a veces cuando estamos en el trabajo o viviendo, vienen pruebas que nos sacan de paso. O es a mí solo que nunca le pasa eso. Y enseguida, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a ¿quién? Al diablo. El diablo, ¿verdad? Y no has pensado que son permisiones de Dios en tu vida para que tú veas en lo que te está gloriando. Que son permisiones de Dios en tu vida para que tú trabajes en lo que aún está en tu carne y tú dependas de Dios para irlo quitando. Porque toda cosa que llega a tu vida, que te saca de paso, como puse anteriormente, son cosas a las que tú te glorías, que están en el centro de tu vida. Y cuando te sientes que son atacadas, tú reaccionas. No sigas echándole más la culpa al diablo y piensa en qué tú te glorías. ¿Te glorías solamente en la cruz de Cristo? Somos una nueva criatura. Tenemos ya una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que tú y yo tenemos solamente debe desear gloriarnos en Cristo y en Cristo crucificado. Hay una historia de un maestro. ¿Saben que antes los maestros agarraban a un discípulo, ¿no? Se iban a pasear por el mundo y le iba enseñando, así surgían los sabios. En la época esa no había escuelas para enseñar. Y un día veía el maestro, va a pasar un lago, un bote, con su discípulo al lado, y que en el camino, en el lago, se topan un alacrán que estaba ahogándose. O sea, el alacrán no es del agua. Y el maestro lo agarra con la mano, lo saca, y cuando lo saca del agua, el alacrán pica al hombre y lo tira al agua de nuevo. Y vuelve de nuevo, y lo vuelve a picar, y vuelve a caer, hasta que por fin buscó la manera de sacarlo. Y el discípulo mirando, dice, este maestro parece que tan sabio que parece que es estúpido. Y maestro, ¿cómo usted se va a dejar picar tanto por el alacrán ese? Deja que se ahogue. Dice, no. Porque la naturaleza del alacrán es picar. Esa es su naturaleza y no puede negarla. Pero la mía es salvarlo. La mía es ayudarle. ¿Cuál es tu naturaleza? Gloriarte en ti o gloriarte en Cristo. La nueva naturaleza es para que solamente te gloríes en Cristo y en Cristo crucificado. Y dirán, bueno, ¿y quién está diciendo esto? Bueno, esto está diciendo un hombre llamado Pablo, que antes no era Pablo, antes era Saulo, el cual dice aquí en Filipenses 3, del 3 al 9, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, oiga Pablo, dice, aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo, el Saulo, tenía una vida secular de que gloriarse. Él lo dice aquí completamente. Es como decir que él era, dice que era discípulo a los pies de Gamaliel. Es como decir que tú hoy seas un alumno del mejor científico del país, de Estados Unidos. Yo ni sé cómo es el mejor, no, puede ser Einstein. Yo diga, yo soy discípulo de Einstein. ¿Qué es eso? Einstein no recibiría a cualquiera como discípulo. O sea, si yo me lo doy con él, porque realmente Pablo era como decir eso. Alguien reconocido en Israel, celoso de la ley de Dios. Él mataba por celo a Dios. Dice, entonces lo tiré a basura. Todo lo tiré a basura. ¿Estás tú dispuesto a tirar todo lo que tú eras antes por el amor de Cristo? Tus conceptos, tu criterio, tu orgullo, tus pasiones. ¿De qué te glorías, iglesia? Termino con esto. Gálatas 6, del 17 al 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Apretó Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, pues yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Pablo tenía toda la autoridad para hablar de esta manera. Él tenía en su cuerpo la marca del Señor Jesús. Él había sufrido persecuciones, golpes, lo habían dejado por muertos, prisiones, de todo. Nadie podía hablar de Pablo. Él dejó su vida cómoda por sufrir por el nombre de Cristo, por gloriarse por el nombre de Cristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de Cristo está con ustedes, mis hermanos amados. Gloriémonos solamente en Cristo y en Cristo